Bienvenidos sean todos nuevamente al podcast más inconsistente de todo YouTube. Da casualidad que el podcast más inconsistente de todo YouTube es un podcast sobre la mejor serie jamás escrita en el universo de novelas ligeras de Japón. Obviamente no estoy diciendo ninguna mentira. Pero bueno, hoy toca volumen 4, por fin. Ya yo en este momento estoy comenzando el volumen 8. O sea que llevo 4 volúmenes adelantados al podcast solo por lo que estoy leyendo, y estoy leyendo a un ritmo muy lento, lo que habla peor de mi manera de hacer videos porque no, o sea, no hago nunca, procrastino demasiado. Pero bueno, hoy hablaremos del volumen 4, que es un volumen que a mí la verdad no me gusta demasiado. Siento yo que en el anime es algo más se podría decir, tiene un enfoque algo distinto, aunque suceden prácticamente igual los eventos del anime con los eventos de la novela ligera. Pero no sé por qué en el anime se hace un poco, obviamente porque son 2 capítulos y no un volumen entero, o el 60% de un volumen, que es más o menos lo que transcurre dentro de la aldea bestia. El anime no lo sé, son 2 capítulos, un capítulo y medio, no me acuerdo muy bien cuánto es el tiempo real, pero es muy rápido, es como de 13, o sea, creo que llegan a la aldea del 14, o sea, cuando vemos a Rudius ya en la aldea, y en el 15 ya nos estamos yendo. Entonces pasa como muy rápido. Pero leer el 60% de un volumen de que no pasa mucho realmente, o sea, sí pasan como pequeñas cosas que después en el gran esquema de los eventos tienen, tienen importancia, como cosas en la relación de Ruyer, Rudius y Eris, todo el tema de Ghislaine, etcétera, etcétera. Pero no siento yo que tenga una verdadera fuerza detrás como para que a uno le interese este volumen especialmente. Es como un arco de transición, digamos, pero que realmente tampoco creo yo que hacía demasiada falta, porque a mi parecer hay algo que le falta mucho a este volumen y que me gustaría ver que Rifugen hicieran una secuela, porque es probablemente lo único que yo podría decir que no me gustó mucho de Mushoku Tensei en general. Tiene que ver con la gente bestia y el gran bosque y todas las especies que viven ahí, pero ya hablaremos de eso más adelante. Para comenzar, hablando ya de cosas que suceden en el volumen, tengo un grupo de anotaciones aquí. Yo normalmente anoto todo en Moonreader, o sea, tengo como un montón de notas, o sea, suelo ser más de 100 o 200, ¿cómo se llama? Anotaciones por volumen. Pero luego agarro, los leo todos y hago como un resumen de los puntos, porque muchas anotaciones son redundantes o refuerzan un punto que ya nombré anteriormente. Entonces lo hago como una especie de resumen de todas las notas y las voy leyendo para acordarme de qué pasó en este volumen, porque yo probablemente hace más de 2 meses que ya me haya terminado de leer este volumen. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Para empezar, y esto es algo que sí me acuerdo bastante, es que tenemos más detalles de cómo funciona la mente de Rudius con respecto a su antiguo yo, o sea, cómo se van manejando los recuerdos. Y notamos que Rudius es un personaje mucho más pervertido cuando está relajado, es decir, cuando las cosas están yendo viento en popa. O sea, cuando está en pausa, cuando está en un solo sitio, cuando sabe que no está en peligro o no tiene que fijarse tanto en las cosas, se vuelve un personaje mucho más pervertido. Y eso no, no es relevante en sí para lo que es su personaje, pero sí para lo que puede ser la psicología del mismo. ¿En qué sentido? Que uno se va dando cuenta de estos pequeños matices que lo hacen parecer más un humano, porque obviamente si tú eres un personaje que siempre está teniendo perversiones, en momentos serios no vas a interrumpir esos momentos con tus propias perversiones, sino como que cambias a modo serio y luego ya tendrás otro tiempo donde poder ser tú nuevamente, o sea, ser una persona despreocupada. Y son pequeños como matices que al final no son tan relevantes, pero que sí le añaden un poco de profundidad al personaje, como que se siente un poco más... es más fácil empatizar con un personaje que funciona realmente como un ser humano.
Luego tenemos que Rudius piensa en los consejos de Hitogami como side quest en videojuegos, o sea, como misiones secundarias. Se burla de que son clichés, pero en retrospectiva, que ya no sé hablar, estos encuentros son manejados por Hitogami mismo. Y tengo una teoría de que son clichés a propósito, para despertar la confianza de Rudius sobre su conocimiento de las cosas. Como decir, si tú te sueles esperar las cosas que yo te aconsejo por tu experiencia, bajarás la guardia porque ya sabes más o menos con qué vas a lidiar. Esto es una teoría mía, pero aunque no tenga mucho sentido a nivel narrativo, o sea, porque Hitogami ganaría la confianza de Rubius de una forma tan absurda. Además, creo que él no puede leer sus recuerdos del pasado, lo que haría imposible que él supiera cómo eran los diseños de los videojuegos en su mundo. Pero, o sea, aunque no esté implícito de esa forma, a nivel de lector puede verse como que siempre fue una trampa. Que sí, siempre fue una trampa porque Hitogami usaba esos consejos para ganarse la confianza de Rudius. Pero no era directamente una trampa el diseño de estas misiones, por decirlo de alguna forma. O sea, eran clichés porque en ese mundo lo veían como algo relativamente normal. Los encuentros con gente importante así de la nada. Y recordemos que no es realmente algo descabellado. O sea, si vemos, hay muchos personajes secundarios que incluso ellos se van tropezando con personajes que son relevantes en el mundo, como por ejemplo Roxy y en Lina Lee y Talhan cuando se encuentran con Kishirika y Badigadi, o Nina Farion cuando se encuentra con Badigadi también, o quién más así podemos ver, bueno, justo ahorita creo que recuerde, o sea, que no sea del cast principal, no sé, realmente no sé. Bueno, Sylphie cayó después del desastre de teletransportación. Sylphie cayó en el Palacio Real de Asura, pues, o sea, muchos personajes tienen encuentro con personajes importantes, algo como que capaz es entendible en ese mundo y funciona de esa manera. Luego también tenemos que una de las cosas que más me gusta de Rifujin es ver cómo se le hace tan fácil hacer personajes que llamen la atención con poco o casi nada de tiempo en la historia. Suele usar una manera muy útil para generar interés y es hacer que el personaje cuyo point of view estamos viendo, sea Rudy o el caso justo de que estoy hablando de Roxy, se haga preguntas sobre estos personajes para que también el lector se interese por encontrar esas respuestas. Esto lo podemos ver cuando Lina Lee y Talhan no quieren pasar por Millis y Roxy se pregunta que si la verdadera razón de esa decisión es que no quieren regresar cerca de donde ellos se criaron, porque Millis está cercano al Gran Bosque y el Gran Bosque está cercano a la aldea de los elfos y a la aldea de los enanos. Entonces, esta forma de presentar información que podría ser verdadera o falsa, o un rumor o algo así por el estilo, de personajes a los que recién nos estás presentando, lo que generan es una intriga por saber sus historias. Porque aunque los enanos sabemos poco, en este punto hemos conocido unos elfos. Y ninguno de los dos que hemos conocido, en este caso en las novelas, por caracterización se han parecido a Lina Lis. Entonces ya por lo tanto Talhan no representa una visión objetiva de cómo suelen ser los elfos, perdón, los enanos. Porque recordemos también que el grupo de Colmillos del Lobo Negro, si mal no recuerdo, el grupo de Paul y Zenith, era un grupo de gente que en sus, digamos, razas y familias no eran aceptados. Entonces, esta forma de generar esa intriga me parece de genio porque es muy poco lo que necesita hacer. Es como dedicarle 2, 3 líneas de texto del personaje principal al que ya conocemos y al que estamos siguiendo, preguntándose sobre cosas que podrían ser llamativas e interesantes de esos personajes que en este momento son terciarios, pues, porque realmente no los conocemos. Tomar un poco de agua. Para hablar un poco de lo que no me gusta de este volumen, porque este era el volumen perfecto para hacer eso, ya que en retrospectiva al final nunca se habló verdaderamente con, con importancia de este tema, y es una de las cosas que a mí me da Mushoku Tensei y que espero que para la secuela esto lo tienen que clavar Rifujin porque es necesario.
es que la gente bestia se le dé la importancia real que merecían en la historia, al menos con un arco serio dedicado a ellos, y espero que Lara tenga esto en la futura nueva serie. Porque durante toda la novela la gente bestia tiene una representación mayor a cualquier otra raza desde que conocemos a Ghislaine. No paramos de ver gente bestia. Conocemos a Leo la bestia sagrada, terminamos en su villa 4 meses, vemos su cultura, conocemos a Lini Purcena, sucede la temporada de apareamiento que es cuando conocemos a Badigadi, está la conexión con Lara y Leo y el árbol sagrado, están los gustos de los Boreas por la gente bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como, son muchas cosas que tienen que ver con la gente bestia y la gente del Gran Bosque en general dentro de la historia, pero ninguno es como algo 100% serio. O sea, a mí me hubiese encantado que durante este volumen nos hubiesen contado más de la profecía del héroe y Leo así, o sea, no solo con pistas, sino como, verga, nos sentamos alrededor, qué sé yo, de una fogata o dentro de una cueva específica que presente la leyenda escrita en un lenguaje antiguo que solo pueden leer la gente bestia y, o sea, más lore, como más profundidad de ellos, que obviamente la tienen a través de las pistas, o sea, podemos deducir muchas cosas, pero no tenemos algo tan en claro como que esta es nuestra conexión con el mundo actualmente, más que simplemente estar aquí como villa. O sea, por ejemplo, Milis tiene la iglesia sagrada, tiene los caballeros del templo, que son gente, tiene el papa, tiene la religión, tiene las historias de San Milis, que son como cosas que conectan a Milis y a su religión con el mundo que lo rodea. Pero la gente bestia es como que está ahí, o sea, tiene la leyenda del Salvador, pero sabemos muy poco. Entonces, a mí, yo necesito que en la secuela Rifujin se dé cuenta de esto y se encargue de crear uno de los arcos que le salga del culo, tipo hablándonos de la gente bestia, de los elfos. De hecho, nada me gustaría más que se hiciera como un viaje de Lara a través de todos los pueblos que, o sea, que digamos, pueblos originarios, se podría llamarle de alguna forma. Tipo, vamos al pueblo donde siempre toda la vida han vivido los elfos. Vamos a la villa principal de la gente bestia. Vamos a la aldea principal de los enanos. Vamos a la aldea principal de otra especie que sea necesaria que viva también en el Gran Bosque. Ahorita no recuerdo ninguna, pero se pueden incluir siempre porque al final no conocemos el 100% del mapa. Pero necesito que haya como una especie de viaje espiritual que conecte a Lara de alguna forma con el mundo de los 6 caminos, pues. Y que a través de eso se consiga, por ejemplo, el pase hacia Hitogami. O sea, y que Lara sea un personaje que nosotros la vemos viajar, pero capaz ella no es el protagonista. Tipo, no, su point of view, su punto de vista no es el principal dentro de la historia. Capaz es como cuando Eris estaba entrenando en la ¿cómo se llama? En la ciudad de las espadas, creo que si no recuerdo mal se llamaba, que eran cada ciertos volúmenes, teníamos capítulos de Eris entrenando y se nos daban pistas de lo que yo iba haciendo. Entonces así podría presentarse Lara, tipo personaje que en el primer volumen capaz tenemos una extra story de Lara empezando su viaje y visitando una villa y vemos cómo está dentro de la villa y qué está haciendo, y así vamos pero a lo largo de toda la historia, y que se vayan turnando los distintos puntos de vista de varios personajes y se vayan alternando durante los diferentes volúmenes. Sería algo que me volaría en la cabeza. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una conversación, esto es como un detallito que me gustó bastante, que hay una conversación con Ruyer, donde Rudy se molestó un poco por una charla que le estaba dando el calvo, que es bastante refrescante, porque muy pocas veces se siente que un personaje, cuando le habla al protagonista con superioridad, realmente sepas que el protagonista no podría vencerlo, ¿sabes? O sea, tú en series tienes, o sea, pongo por ejemplo el caso de Jujutsu Kaisen, que es uno de mis shonen actuales favoritos, que tienes el caso de Gojo, que es el personaje más fuerte, y tienes a Sukuna. Entonces cuando Gojo le habla a Yuji, uno siente, verga, sí, es superior, tal. Pero quién sabe qué pasaría si Sukuna saliera, porque en el momento en que Gojo habla con Sukuna, o sea, habla de que él podría vencer a Sukuna,
no conocíamos realmente la fuerza de este personaje. Entonces puede quedar algo así por el estilo. Y entonces aquí es obvio que tú ves a Ruyer reclamarle algo a Rudy y tú como lector estás claro que Rudy no podría ni de cerca tipo vencerlo o algo así si tuvieran que pelear por alguna razón. Porque aquí todavía no tiene esa amistad tan cementada con Ruyer como tendría en volúmenes más adelante como el quinto y el sexto. Entonces, no sé, me pareció interesante ese detalle porque es algo que sentí leyendo la novela. También se habla bien temprano en este volumen de las sucubos que hay en Vegarit y de cómo son las enemigas naturales de los Greyrat. También Kishirika nombra a Badigadi. No sé si lo había hecho antes, no me recuerdo, pero Badigadi es un personaje que creo que sale en la novela número 9 y aquí lo está nombrando en la número 4. Y o sea, es algo que sorprende. También otro detalle que me gustó mucho es de que Rudius es un personaje que muchas veces representa los pensamientos y dudas del lector. Y eso hace que sea mucho más fácil simpatizar con su personalidad cuando no está siendo un pervertido, ya que él entiende de una forma inteligente lo que le está sucediendo. Como nosotros que sabemos el uso del escritor, del elemento de la casualidad para darle un power up a Rudy se da cuenta de que obtuvo ese poder por mera casualidad. El genio de Rifujin luego le da una vuelta a esto cuando nos damos cuenta de que no era casualidad, sino algo planificado deliberadamente por Hitogami. ¿En qué sentido digo yo todo esto? Porque capaz sonó un poco robótico porque eso es todo lo que había escrito de mi idea sobre el tema. Quiero decir que Rudy es un personaje que muchas veces piensa como está pensando el lector. Voy a tomar un poquito de agua más, ya va. Es decir, Rudy suele presentar y suele manifestar las mismas dudas que solemos tener nosotros cuando estamos leyendo o viendo algo. O sea, estamos en una serie y uno pregunta, ¿y por qué este personaje no actuó de esta forma? ¿Por X o por qué? O sea, tendrá sus razones o lo que sea. Rudy pregunta, tipo, ¿por qué este personaje no actuó de esta forma? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Que el lector genera empatía con el personaje porque siente que es inteligente igual que el lector, porque el lector se manifiesta como un dios dentro de la historia que está leyendo, porque tú puedes abrir la historia en cualquier página, darle vuelta, leer palabras y cambiarlas o lo que sea. Como lector, tú puedes leer un libro como te dé la gana. Entonces, como lector, que tú eres prácticamente, que tienes la inteligencia de una inteligencia superior a la hora de manifestarte en la historia, o sea, tú sueles ser más inteligente que los personajes, a menos de que haya personajes que representen una verdadera inteligencia superior. Solemos empatizar con esos personajes que tienen las mismas dudas y tienen las mismas preguntas que nosotros. Rudy ni siquiera se genera una pregunta, sino que cuando Kishirika le da el ojo, él dice, verga, qué casualidad, o sea, ¿por qué habrá pasado esto? Y eso hace que el espectador, por ejemplo, baje la guardia con temas como guionazos o Deus Ex Machina, porque si el personaje se lo está preguntando, tiene que ser porque hay una razón de importancia detrás que más adelante se nos contará. Y que en este caso, luego sabríamos mucho más adelante que todos estos planes que en un principio parecían guionazos y Deus Ex Machina fueron un plan de Hitogami para que nosotros nos sintiéramos seguros con cómo estaban yendo las cosas y sus consejos. Por eso me gusta tanto todo el tema de Hitogami y el plan hasta el cuarto punto de inflexión, porque es como si le saliera todo bien. O sea, todo salió como él quería que saliera. Lo único que cambió la balanza un poco fue el encuentro de Orset con Rudius en el segundo punto de inflexión, porque eso no se lo esperaba Hitogami para nada. Luego también notamos que la debilidad del ojo demoníaco de Rudius es la misma que la de Lation en la saga de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, que si un individuo actúa en base a los movimientos del portador del ojo, este verá varias posibilidades porque también ve su propio futuro, no solo el del contrario.
Esto me llamó la atención y porque yo leí Mushoku antes de leer Nacidos de la Bruma. Y yo lo noté y lo tuiteé incluso que se parecían mucho y que incluso tenían la misma debilidad. Que la vemos en este caso cuando Seth, creo que es un personaje del segundo libro, ataca a la protagonista. Esto sucede y en Mushoku lo vemos cuando Ruger está entrenando por primera vez el ojo demoníaco con Rudius. O sea que vemos cuál es la debilidad real. ¿Qué más tenemos aquí? También se habla de cómo de cómo Roxy estaba destinada a conocer a Elina Liz y Talhan. Me cuestiono el uso de la palabra destinada, porque todos sabemos cómo los que hemos leído en la novela funciona el tema de la fe y del destino de Mushoku. Entonces me pregunto si estará aquí a propósito o simplemente fue algo como que el autor dejó ahí que puede ser un retcon, pues puede ser utilizado después. Pero me llamó la atención también. También hay bastantes pequeñas pistas sobre Geese por aquí y por allá. Pero en el Bosque Bestia todo transcurre más o menos parecido a lo que vimos en el anime. Fue interesante lo de Eris y lo del hermano de Ghislaine, pero tampoco fueron momentos súper emocionales. Luego tenemos a Rudy cuando están ya en el bosque con Geese, haciendo un callback al primer regalo que le dio Zen en su libro de botánica. Esto me llamó la atención porque en uno de los videos que yo hice sobre Mushoku, pero es uno de los videos normales, no me acuerdo si fue el del world building o no me acuerdo cuál fue, pero yo hablé justo de esto, de que si tú tenías un personaje que lee un libro de botánica y tú lo remarcas como que él está leyendo un libro de botánica, después él puede descubrir algo, un veneno o algo así por el estilo y saber cómo contrarrestarlo, porque nosotros como espectadores sabemos que él leyó un libro de botánica, entonces lo debe saber. Es algo que nosotros asumimos y que puede sacar la pata del barro o sea, para no meter un guionazo, sino como que preparar ciertas cositas desde el principio para que el espectador no le llame la atención si se utilizan. En este caso creo que están en el bosque con Geese y estaba buscando unas plantas o algo así Rudy para simplemente sazonar. Entonces en este punto de la historia es un callback, pero no es como un recuerdo, no es como que va a salvarse de un veneno o algo así por el estilo que sea importante, sino como que es un refuerzo de que Rudy sabe sobre plantas. Luego también nombra el mismo Rudius la carta a sus padres por segunda vez desde el incidente, pero como el espectador mismo, él lo sigue olvidando. O sea, nosotros a lo largo, cuando van pasando los volúmenes del 1 al 6, o sea, perdón, del 3 al 6, del 3 al 5, antes de que envíen la carta, antes del encuentro con Paul, cada vez que Rudy lo nombra, a nosotros se nos sigue olvidando. Es como que, bueno, quedó en el aire y no lo recordamos más y tampoco nos lo esperamos. Entonces, por eso también es muy bueno el momento que se crea con Paul, porque cuando Rudius por fin se sienta a enviar la carta, no llega a entregarla y se encuentra con Paul directamente. Y es como, ya nunca se hablaron, nunca supieron la vida del otro. O sea, es un reencuentro 100% natural en el sentido de que no hay nada de por medio, es más que la casualidad. Y luego también hay detalles del world building, como los cristales de Begarid y que la homosexualidad es algo común dentro de los nobles de Asura. Pero en general es un volumen que presenta un poco más de la dualidad del Rudius del pasado con el Rudius actual. Pero es algo que ya habíamos visto también, aunque un poquito menor medida, el volumen anterior. Y eso es más, creo que es todo lo que tengo para mencionar de este volumen. Probablemente el volumen 5 sí sea un volumen mucho más largo. Aunque aquí llevo ya, 24 minutos, sí, creo que es el más corto de todos, pero realmente no es un volumen que me apasione ni creo que tenga demasiadas cosas que hablar. O sea, está Leo y tal, y está Eris creciendo un poco más, se nombra a las 7 potencias mundiales, pero no creo que en el gran esquema de las cosas haya un momento en específico que destaque como para sentarme un rato a hablar dedicado sobre ese punto en específico. Porque a pesar de que sabemos lo de Leo y Lara, por ejemplo,
Aquí es como que se menciona un poco la leyenda y está el cariño que le tiene a Rudius, pero tampoco es algo como que, wow, qué sé yo, bestia sagrada hizo algo que solo hace con la gente cercana al héroe o algo así por el estilo. Entonces, sin más nada que decir, espero que les haya gustado el podcast. Esperaré pronto subir el del volumen 5, aunque no prometo nada. También quiero preparar un video sobre Rudius y todo lo que es su etapa de la niñez. Pero bueno, nos vemos en la próxima.